Hay momentos en la vida en los que el camino que antes era claro se cubre de sombras. Avanzamos, pero no vemos más allá de unos pocos pasos. Las certezas que nos guiaban parecen desvanecerse, y lo que antes tenía sentido se vuelve difuso, como si camináramos en un bosque sin sendero. Todos hemos estado allí, en esa etapa donde el futuro es incierto, el presente pesa y el pasado parece no ofrecer consuelo. En esos momentos difíciles, la mente tiende a llenarse de preguntas que parecen no tener respuesta. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué hice mal? ¿Cuánto tiempo más soportaré? Nos aferramos a la idea de que si tuviéramos todas las respuestas, el dolor desaparecería. Pero la filosofía oriental nos enseña algo distinto: no siempre necesitamos más luz para continuar, a veces, lo que necesitamos es aprender a caminar en la oscuridad sin miedo. El budismo nos recuerda que todo es impermanente. Incluso la noche más larga tiene su amanecer, y la oscuridad que hoy nos rodea es también parte del ciclo natural de la vida. El estoicismo nos invita a distinguir lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está, para no desperdiciar energía en pelear contra lo inevitable. Y el taoísmo nos enseña que, aunque el río se torne turbio, su esencia sigue siendo agua, y fluir es su única forma de ser. Pero cuando el camino se oscurece, no basta con entender estas ideas en la mente, hay que sentirlas en el corazón, practicarlas en la respiración, convertirlas en pasos conscientes. Porque en medio de la penumbra, la única luz que siempre permanece es la que somos capaces de encender dentro de nosotros. En este viaje, vamos a explorar juntos 7 enseñanzas inspiradas en la sabiduría oriental, diseñadas para ayudarte a encontrar calma y claridad en los momentos más difíciles. No son soluciones rápidas ni frases bonitas para olvidar el dolor, sino principios atemporales que, si los aplicas, pueden convertirse en faros que iluminen tu propio sendero. Quédate hasta el final, porque la última enseñanza será como un mapa, no para mostrarte cada detalle del camino, sino para que aprendas a orientarte incluso cuando la oscuridad no desaparezca. Enseñanza 1: aceptar la noche como parte del viaje. Cuando el camino se oscurece, el primer impulso suele ser resistirse. Queremos que la luz vuelva, que todo sea como antes, que las cosas recuperen su normalidad. Pero la resistencia a lo que es solo multiplica el sufrimiento. La filosofía oriental nos enseña que la oscuridad no es un error del camino, es parte del camino. En la tradición budista, se habla del dukkha, el sufrimiento inherente a la existencia. No como un castigo, sino como un aspecto inevitable de vivir. El sufrimiento, al igual que la alegría, es un maestro, aunque preferimos escuchar solo a uno de ellos. Pero si negamos la oscuridad, negamos también la oportunidad de descubrir lo que solo ella puede enseñarnos. Así como la semilla necesita estar bajo la tierra antes de brotar, nuestra alma a veces necesita atravesar un periodo de sombra para germinar. El taoísmo nos recuerda que el yin y el yang, luz y oscuridad, se necesitan mutuamente. No hay amanecer sin noche, ni plenitud sin vacío. Pretender vivir siempre en luz constante sería como querer un día sin ocaso, agotador, artificial y, en el fondo, imposible. La noche no llega para destruirnos, sino para permitir que ciertas cosas se acomoden en silencio. Hay procesos invisibles que solo ocurren cuando el ruido disminuye y la luz baja su intensidad. En el estoicismo, aceptar la noche significa no gastar energía en exigir que el mundo se comporte como queremos. Marco Aurelio escribió que el universo es cambio, y nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ese cambio. Cuando la oscuridad aparece, nuestra tarea no es ordenarle que se vaya, sino aprender a ver en la penumbra. Aceptar la noche no implica rendirse al dolor ni resignarse a la inacción. Es más bien un acto de confianza. Confianza en que incluso en lo que parece inmóvil, hay un movimiento profundo. Confianza en que el tiempo y la experiencia, aunque no se ajusten a nuestro calendario, están obrando a nuestro favor. Cuando aceptamos la noche, dejamos de luchar contra ella y empezamos a caminar más despacio, afinando los sentidos que no dependen de la vista. Un ejercicio que puedes practicar es cerrar los ojos durante unos minutos cada día y simplemente escuchar. Escuchar tu respiración, los sonidos lejanos, tu propio pulso. La oscuridad física puede recordarte que siempre hay otras formas de percibir, que no todo lo que guía está hecho de luz visible. Este hábito entrena a la mente a no entrar en pánico cuando la vida apaga las luces externas, porque ya sabrá cómo orientarse desde adentro. Aceptar la noche es, en última instancia, reconocer que no todo se soluciona apresurando el amanecer. A veces, lo más sabio es sentarse, encender una pequeña llama en el interior y dejar que la noche nos transforme antes de que llegue el día. En la siguiente enseñanza exploraremos cómo, una vez que aceptamos la noche como parte del viaje, podemos encontrar pequeñas luces internas que nos guían paso a paso, incluso cuando el camino parece infinito.
Enseñanza 2. Encender la luz interior cuando todo afuera se apaga. Aceptar la noche como parte del viaje es el primer paso, pero permanecer en ella sin encender nuestra propia luz interna puede dejarnos atrapados en un estado de apatía y desesperanza. La filosofía oriental nos recuerda que, aunque no podamos controlar la intensidad de la oscuridad exterior, siempre podemos cultivar un resplandor silencioso que nos permita dar el siguiente paso. Esta luz interior no es un milagro repentino ni un destello cegador, es más bien una llama pequeña, estable, que se alimenta de nuestra atención y cuidado diario. En el budismo, esta luz se nutre de la atención plena. Practicar la presencia en cada acto, por simple que sea, es como encender pequeñas velas a lo largo del camino. Lavar un plato, beber té, caminar lentamente, son oportunidades para recordarnos que, aunque el mundo exterior sea incierto, aún existe belleza y significado en lo más cotidiano. La luz interior crece cuando aprendemos a estar completamente presentes en lo que hacemos, sin quedarnos atrapados en el miedo al mañana ni en la nostalgia del ayer. El taoísmo enseña que esta luz no se fuerza, sino que surge cuando dejamos de interferir. Si una lámpara se apaga, no la golpeamos para que brille más, revisamos su aceite, su mecha, le damos lo que necesita para arder. De igual manera, nuestra luz interna se debilita cuando nos exigimos estar bien de forma inmediata. El camino taoísta nos invita a nutrirla suavemente, descansando cuando el cuerpo lo pide, cuidando la mente de pensamientos tóxicos, rodeándonos de personas y entornos que no apaguen nuestro espíritu. Para los estoicos, la luz interior es la virtud, aquello que nadie puede arrebatarnos porque nace de nuestras elecciones. Epicteto afirmaba que no son las circunstancias las que nos destruyen, sino la manera en que las interpretamos. Así, incluso en la más absoluta oscuridad, podemos encender luz a través de nuestros valores: honestidad, compasión, autocontrol, gratitud. La coherencia con estos principios actúa como un faro constante, incluso si todo lo demás se derrumba. Cultivar esta luz no requiere grandes gestos, sino constancia. Puede comenzar con un simple acto: escribir cada noche 3 cosas por las que estés agradecido, por pequeñas que parezcan. Esa gratitud, repetida día tras día, es como el aceite que mantiene viva la llama. Cuando menos lo esperes, descubrirás que tu luz es suficiente no solo para guiarte a ti, sino también para alumbrar a otros que caminan cerca en su propia oscuridad. Y aquí está el verdadero poder de encender la luz interior. No se limita a iluminar tu camino, sino que, de manera natural y sin pretenderlo, se convierte en un punto de referencia para quienes aún no han encontrado la suya. No necesitas ser un faro imponente, basta con ser una lámpara constante. En la siguiente enseñanza veremos cómo, una vez que tu luz interior empieza a brillar, es vital aprender a caminar con paso firme y lento, para no desgastarte intentando correr en un terreno donde la calma es tu mejor aliada. Enseñanza 3. Caminar lento cuando el corazón quiere correr. Cuando la oscuridad nos envuelve y encendemos nuestra luz interior, surge una tentación sutil: querer que todo se resuelva rápido. Es como si, al ver un poco de claridad, quisiéramos correr para salir cuanto antes del túnel. Pero la sabiduría oriental nos advierte que, en tiempos difíciles, la prisa es una trampa. Caminar demasiado rápido en terreno incierto solo aumenta el riesgo de tropezar, de caer y lastimarnos más. En el budismo, la práctica de la atención plena nos invita a dar cada paso como si fuera el único que existe. Thich Nhat Hanh decía que al caminar conscientemente, la paz ya está presente en ese momento, no al final del recorrido. La mente agitada quiere llegar a ese lugar donde todo será mejor, pero el corazón sabio sabe que cada paso lento, firme y consciente es en sí mismo un destino. El taoísmo lo explica de manera natural: el río no se precipita hacia el mar en un solo salto, avanza a su ritmo, adaptándose a la forma del terreno, sorteando piedras sin perder su esencia. En la misma forma, caminar lento en momentos oscuros significa respetar el tiempo que las cosas necesitan para madurar. Forzar los procesos es como tirar de una flor para que crezca: en lugar de ayudarla, la rompemos. Para los estoicos, este paso pausado es un acto de disciplina. Marco Aurelio aconsejaba no dejar que la mente se disperse en todo lo que podría pasar mañana, sino enfocarse en la tarea del momento. En la oscuridad, dar un paso bien dado es más valioso que avanzar 10 con miedo. La lentitud consciente nos da la oportunidad de adaptarnos, de corregir la dirección y de no gastar nuestra energía en movimientos inútiles. Caminar lento no significa quedarse inmóvil ni perder ambición. Significa permitir que la claridad interna crezca al mismo ritmo que nuestra acción externa. Es avanzar sin ansiedad, sin compararnos con el paso de otros, recordando que no es más sabio quien llega primero, sino quien llega entero. Una forma práctica de integrar esto es dedicar unos minutos cada mañana a planificar solo lo que puedes hacer hoy, evitando abarcar más de lo necesario.
Al final del día, en lugar de culparte por lo que quedó pendiente, reconoce lo que avanzaste, por pequeño que sea. En la oscuridad, cada paso consciente cuenta más que cualquier carrera. Y cuando logres este ritmo pausado, notarás que empiezas a ver cosas que antes pasaban desapercibidas, detalles, señales, oportunidades. Es como si el mismo camino, antes confuso, comenzara a mostrarte sus indicaciones, no porque haya cambiado, sino porque tú aprendiste a caminar a la velocidad de la sabiduría. En la próxima enseñanza hablaremos de cómo confiar en el propio camino incluso cuando parece que no hay señales visibles, y de qué manera esa fe silenciosa se convierte en tu brújula más fiel. Enseñanza 4. Confiar en el camino aunque no haya señales. Hay momentos en los que avanzamos y sentimos que el mundo no nos envía ninguna confirmación. No hay señales claras, no hay respuestas inmediatas, y cada paso parece darse en un silencio inquietante. En esos instantes, la mente duda, ¿estaré yendo en la dirección correcta? ¿Y si me he perdido? Sin embargo, la filosofía oriental nos recuerda que la ausencia de señales no siempre significa que estamos equivocados, a veces es la invitación a confiar más profundamente. En el budismo, se enseña que el apego a la certeza es una de las raíces del sufrimiento. Queremos garantías antes de actuar, como si la vida fuera un contrato que podamos firmar con condiciones claras. Pero el sendero espiritual no funciona así. El monje que cruza un bosque no necesita ver todo el trayecto, le basta con distinguir el siguiente claro entre los árboles. Confiar en el camino es aceptar que solo necesitamos suficiente luz para dar el próximo paso, no para ver el destino completo. El taoísmo lo explica con la imagen del agua que fluye por un valle. El agua no se detiene a preguntarse si más adelante habrá un obstáculo, confía en que encontrará una forma de pasar, incluso si es invisible desde donde está ahora. Así, nosotros podemos movernos con la certeza de que el camino, por más incierto que parezca, tiene su propia sabiduría. Las pausas y los silencios que encontramos no son vacíos hostiles, sino espacios donde la vida se reorganiza para sostener nuestro avance. El estoicismo nos recuerda que la confianza verdadera nace de lo que controlamos, nuestra actitud, nuestras elecciones y la forma en que respondemos al presente. No podemos adivinar todos los giros que tomará la vida, pero sí podemos asegurarnos de caminar con integridad. Epicteto decía que, si caminas con virtud, ningún camino es equivocado, porque incluso los desvíos se convierten en aprendizaje. Confiar en el camino no significa que no tengas dudas, sino que eliges avanzar a pesar de ellas. Es reconocer que tu intuición, tu experiencia y tu fuerza interior son tan válidas como cualquier señal externa. La práctica aquí es aprender a escuchar el latido silencioso de tu propio corazón como si fuera un tambor que marca el ritmo del viaje. Un ejercicio útil es mirar hacia atrás, no para quedarte en el pasado, sino para recordar cuántas veces estuviste en un punto de incertidumbre y, aún así, encontraste salida. Cada vez que superaste algo sin saber exactamente cómo, estabas practicando esta confianza. Ahora, en la oscuridad actual, ese mismo principio sigue vivo dentro de ti. Cuando logras confiar en el camino incluso sin señales, algo cambia, ya no caminas esperando que la vida te confirme a cada paso, caminas porque sabes que tu presencia, tu luz interior y tu compromiso con avanzar ya son en sí mismos una confirmación. En la próxima enseñanza exploraremos cómo aprender de la quietud cuando el camino parece detenerse por completo, y por qué esos periodos de aparente inactividad pueden ser los más fértiles de todo el viaje. Enseñanza 5. El poder oculto de la quietud. Hay momentos en los que el camino no solo parece oscuro, sino detenido. Los pasos que antes eran constantes se vuelven escasos, y todo parece entrar en una especie de pausa forzada. En una cultura que idolatra el movimiento, la productividad y el hacer, la quietud se interpreta como fracaso o pérdida de tiempo. Sin embargo, la sabiduría oriental nos recuerda que la quietud no es la ausencia de progreso, sino la incubadora de las transformaciones más profundas. En el budismo, la quietud es vista como una oportunidad para observar lo que normalmente pasa inadvertido. Cuando dejamos de correr, nuestra mente tiene espacio para ver las raíces de nuestras emociones, los patrones de nuestros pensamientos, y las pequeñas cosas que nos afectan sin que lo notemos. Así como el lago solo refleja el cielo cuando sus aguas están calmadas, nuestra conciencia solo puede reflejar la verdad cuando se aquieta. El taoísmo nos enseña que la naturaleza tiene sus ritmos y que forzar el movimiento en épocas de reposo es tan inútil como exigirle a un árbol que florezca en invierno. En la quietud, las semillas están trabajando bajo tierra, acumulando fuerza para brotar en el momento adecuado. Lo que parece inactividad es, en realidad, un proceso silencioso de preparación. Así también, nuestros periodos de pausa pueden estar cargados de aprendizajes invisibles que nos sostendrán más adelante. Los estoicos, por su parte, veían la quietud como un momento estratégico para reflexionar y prepararse.
No se trata de detenerse por miedo, sino de usar la pausa como un espacio para fortalecer la mente, evaluar el camino recorrido y definir con claridad el siguiente paso. Marco Aurelio encontraba en sus escritos nocturnos un ejercicio de quietud activa, un tiempo para revisar sus actos del día y alinearlos con sus principios. En nuestra vida, la quietud puede ser tan simple como permitirnos un día sin planes para escuchar lo que realmente sentimos, o tan compleja como un retiro voluntario para reconectar con nuestro propósito. Lo esencial es entender que la quietud no es un castigo, sino una maestra. Nos enseña a soltar el impulso constante de avanzar y nos recuerda que hay un tipo de movimiento que no se ve, pero que es igual de poderoso, el que ocurre dentro de nosotros. Un ejercicio que puedes intentar es sentarte en silencio durante 10 minutos, sin intentar meditar de forma forzada, solo observando tus pensamientos como si fueran nubes. Al principio puede ser incómodo, pero poco a poco notarás que tu mente se ordena por sí sola, como un cuarto en el que se ha abierto una ventana para dejar entrar aire fresco. La quietud, bien entendida, no es una interrupción del viaje, sino una parte esencial del mismo. Es el punto donde dejamos de pelear con el ritmo de la vida y empezamos a danzar con él, incluso cuando la música parece haberse detenido. En la próxima enseñanza hablaremos de cómo usar la adversidad como un espejo que refleja quiénes somos realmente, y cómo esa visión puede darnos una claridad imposible de encontrar en tiempos fáciles. Enseñanza 6. La adversidad como espejo. En medio de las dificultades, solemos preguntarnos por qué la vida es tan dura o por qué parece que todo se pone en nuestra contra. Pero la filosofía oriental nos propone una mirada distinta. La adversidad no es simplemente un obstáculo que superar, sino un espejo que nos muestra aspectos de nosotros mismos que de otro modo permanecerían ocultos. En el budismo, se dice que el sufrimiento es el maestro más honesto. No adorna sus lecciones ni nos permite ignorarlas, nos confronta con nuestras expectativas, miedos y apegos más profundos. Cuando las cosas salen como queremos, rara vez cuestionamos quiénes somos o qué estamos cultivando en nuestro interior. Pero cuando la vida se oscurece, cuando la tierra tiembla bajo nuestros pies, es entonces cuando vemos con nitidez qué raíces nos sostienen y cuáles son frágiles. El taoísmo utiliza la imagen del bambú. Cuando llega la tormenta, el bambú se dobla, pero no se rompe. Su flexibilidad no es debilidad, sino una respuesta sabia que le permite sobrevivir. En nosotros, esa flexibilidad se traduce en la capacidad de adaptarnos sin perder nuestra esencia. Y es en la adversidad donde descubrimos cuán flexibles somos realmente, donde están nuestras rigideces y cómo nos afectan. Para los estoicos, las pruebas son oportunidades para practicar la virtud. Epicteto recordaba que no puedes llamarte buen navegante si solo has surcado mares tranquilos, es en las aguas agitadas donde se revela tu maestría. De la misma forma, no sabemos cuánto hemos cultivado la paciencia, la fortaleza o la compasión hasta que nos enfrentamos a situaciones que las ponen al límite. Mirar la adversidad como un espejo implica cambiar la pregunta que nos hacemos. En lugar de ¿por qué me pasa esto?, podemos preguntarnos ¿qué me está mostrando esto sobre mí? Tal vez descubramos que nuestra fortaleza es mayor de lo que pensábamos, o que aún tenemos trabajo por hacer para soltar el control. Tal vez encontremos heridas que necesitan atención, o talentos que solo emergen bajo presión. Un ejercicio útil es, en medio de un momento difícil, tomar un cuaderno y escribir, lo que esta situación me enseña sobre mí es. Completa esa frase sin juzgar lo que surja. Hazlo durante varios días y notarás que empiezas a ver patrones y lecciones que antes no eran evidentes. Cuando entendemos que la adversidad es un espejo, dejamos de verla como enemiga y empezamos a verla como una aliada exigente. No significa que el dolor desaparezca, pero sí que nuestra relación con él cambia. Y al cambiar esa relación, también cambia nuestra manera de caminar en la oscuridad, ya no con miedo a lo que pueda aparecer, sino con la curiosidad de quien sabe que, en cada reflejo, hay una oportunidad de conocerse más profundamente. En la próxima enseñanza exploraremos cómo cultivar una visión interna que no dependa de las circunstancias externas para mantener su claridad, incluso en medio de la tormenta. Enseñanza 7. La visión que nace desde adentro. Cuando el mundo exterior se vuelve caótico, muchas personas intentan encontrar claridad buscando más información, más opiniones o más validaciones externas. Pero la sabiduría oriental nos recuerda que la visión más clara no se obtiene mirando hacia afuera, sino cultivando un ojo interno que permanece abierto incluso cuando el entorno está cubierto de niebla. En el budismo, esta visión interna se asocia con la comprensión profunda, o prajñe, una sabiduría que no depende de datos ni de certezas intelectuales, sino de una conexión directa con la realidad tal como es. Es como encender una lámpara dentro de una casa. Aunque la noche sea oscura, esa luz interna permite reconocer dónde estamos y hacia dónde podemos movernos. El taoísmo nos ofrece la metáfora del agua tranquila.
Cuando el agua está agitada, no refleja nada con claridad. Pero cuando se aquieta, revela el cielo entero. Del mismo modo, nuestra mente, cuando se calma, refleja la verdad de las cosas sin distorsiones. La visión que nace desde adentro requiere cultivar esa calma, no para huir del mundo, sino para verlo con una nitidez que no se logra en medio del ruido constante. Los estoicos también hablaban de este tipo de claridad. Marco Aurelio decía que la mente necesita retirarse de vez en cuando a su propio espacio interior, donde ni la fortuna ni el infortunio pueden alterar su serenidad. Desde ahí, es posible tomar decisiones sabias, no impulsadas por el miedo o la euforia del momento. Cultivar esta visión interna implica prácticas simples pero constantes. Puede ser la meditación diaria, aunque sea por 5 minutos, puede ser escribir en un diario para ordenar los pensamientos, o simplemente dedicar unos instantes cada mañana para respirar conscientemente y observar el estado de tu mente. Lo importante no es el método, sino la constancia. Cada momento que dedicamos a mirar hacia adentro fortalece esa luz interior que nos guía. Esta visión no elimina los problemas externos, pero cambia radicalmente la manera en que los enfrentamos. Ya no reaccionamos de forma automática, sino que respondemos desde un lugar más profundo. Y esa diferencia, aunque invisible para los demás, transforma todo el curso de nuestro camino. Cuando aprendemos a ver desde adentro, entendemos que no importa cuán oscura se vuelva la noche, siempre llevamos una antorcha que puede alumbrar el siguiente paso. Puede que no ilumine todo el sendero, pero basta para seguir avanzando con firmeza. A lo largo de este viaje hemos explorado cómo, en los momentos en que el camino se oscurece, cada enseñanza se convierte en un faro que nos guía, no hacia una salida inmediata, sino hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Hemos visto que la oscuridad no es enemiga, sino un escenario donde se revelan verdades que la luz constante nos impediría ver. El silencio nos enseña a escuchar lo que las palabras no alcanzan. El paso lento nos recuerda que la prisa es una ilusión que roba claridad. La quietud nos conecta con procesos invisibles que maduran en su propio tiempo. La adversidad nos muestra quiénes somos realmente, y la visión interna nos demuestra que la luz más fiable es la que encendemos dentro. El camino difícil no desaparece por entender estas verdades, pero sí cambia nuestra forma de caminarlo. Ya no avanzamos con la desesperación de quien quiere huir, sino con la calma de quien sabe que cada paso, incluso en la oscuridad, tiene sentido. Comprendemos que no se trata de controlar cada detalle, sino de fluir con lo inevitable, de aceptar que hay estaciones de invierno en el alma, y que incluso ellas son necesarias para la renovación. La filosofía oriental, en todas sus formas, nos recuerda algo esencial: lo que más tememos del vacío es también lo que más nos transforma. El túnel no es un error, es un pasaje. La noche no es el fin, es un espacio para que la luz interna crezca. Y cuando aprendemos a ver así, dejamos de preguntar ¿cuándo saldré de aquí?, para empezar a preguntarnos, ¿qué puedo aprender mientras estoy aquí? Hoy te invito a que, cuando sientas que tu camino se oscurece, no luches por encender todas las luces externas de golpe. Siéntate, respira y busca esa chispa interna que siempre ha estado contigo. Permítele crecer. Esa es la lámpara que no se apaga con el viento, el fuego que no depende del sol. Si esta reflexión resonó contigo, no la dejes en un pensamiento pasajero. Practica alguna de estas enseñanzas esta misma semana. Y si quieres seguir explorando juntos más caminos de sabiduría y calma interior, te invito a que sigas este canal, para que podamos seguir caminando, paso a paso, incluso en la noche más larga, hasta que la claridad sea parte de nosotros.